La tribuna, la senadora Blanca Estela Piña Gudiño, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar un punto de acuerdo en torno a los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados de Servicios de Salud de Michoacán, General Lázaro Cárdenas del Río. Buenas tardes a todos y a todas, compañeros y compañeras. El artículo 6º constitucional señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición. Esto lo digo porque me sumo a la denuncia que hizo hace un momento mi compañero Casimiro Méndez por la represión que sufrieron nuestras comunidades por el gobierno del Estado, nuestras comunidades en el Estado de Michoacán. También quiero leerles un exhorto de otro tipo de represión laboral también por el gobierno del Estado de Michoacán. Los derechos de los trabajadores y trabajadoras no son producto de la buena voluntad de los gobiernos en turno, son en esencia producto irreductible de la lucha obrera ante la desigualdad de las condiciones sociales entre estos y la patronal. En México, estas luchas han dado como resultado un marco legal con el cual se busca salvaguardar los intereses generales de quienes se ganan su sustento con el esfuerzo cotidiano de su trabajo. Este es el espíritu, aunque mancillado por más de 30 años de neoliberalismo, del artículo 123 de nuestra Carta Magna y de la Ley Federal del Trabajo. Como es de conocimiento general, los artículos 82, 86, 88 y 99 de la Ley Federal del Trabajo establecen en sus artículos que el salario es un derecho de toda trabajadora y trabajador, así como que el mismo debe ser entregado en tiempo y forma por parte de la patronal. En materia internacional, los convenios suscritos por nuestro país también consagran los derechos laborales. Esta misma soberanía aprobó estas semanas pasadas la ratificación del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, con el claro objetivo de robustecer los marcos legales que consagran los derechos sindicales y la autonomía de las organizaciones de los trabajadores. En función de lo anteriormente señalado, es claro que los derechos sindicales son universales, inalineables y le pertenecen a todos los trabajadores y a sus organizaciones, así como que es al Estado a quien compete protegerlos y no reprimirlos. Sin embargo, en contraposición a lo establecido en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, así como en el Convenio 98 de la OIT, en el Estado de Michoacán de Ocampo, desde hace meses las trabajadoras y los trabajadores del sector salud han denunciado de forma sistemática violaciones a sus derechos laborales. En junio del presente año, médicos, enfermeras y personal administrativo comenzaron a manifestar que en la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán se retrasó el pago de 3 quincenas a los trabajadores que se encuentran contratados bajo el régimen de honorarios. El 23 de junio, y ante la falta de respuesta de las autoridades, los integrantes del Sindicato General Lázaro Cárdenas del Río iniciaron una manifestación que duró hasta el 11 de septiembre del año en curso. De acuerdo con las denuncias realizadas por el personal de salud, el pasado 21 de septiembre las autoridades dieron inicio con la notificación en los diferentes centros de trabajo de memorándums con incidencias a justificar y con el levantamiento de actas administrativas a los trabajadores y a un trabajador del Centro Estatal de Atención Oncológica. Esto como la punta de lanza de un engranaje dolosamente estructurado y al amparo de una legalidad por demás injusta que se ha utilizado con la intención de amedrentar y socavar los derechos sindicales de los trabajadores. Por si las represalias administrativas no fueran suficientes, el pasado 31 de octubre las autoridades dieron inicio a un proceso de despido masivo del personal de salud, acciones que la autoridad justificó en las sanciones impuestas a las y los trabajadores del sector salud, derivadas de las manifestaciones que comenzaron en el mes de julio del presente año. No obstante de que, como se señala en la fracción primera del artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, prescriben en un mes las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus faltas y para efectuar
descuentos de salarios. Los hechos que motivaron la rescisión de la relación laboral ya habían prescrito, de acuerdo con la norma antes mencionada, pues habían pasado al menos 2 meses de los actos señalados. Lo anterior es una muestra más de la arbitrariedad con la que actúan las autoridades de la Secretaría de Salud de Michoacán. Como efecto de las acciones de hostigamiento y represalias administrativas, son ya 29 trabajadores y trabajadoras los que han sido afectados con el despido o levantamiento de actas administrativas por el hecho de exigir sus pagos y pertenecer al Sindicato General Lázaro Cárdenas del Río. A la anterior lista se suman más de 250 trabajadores entre médicos, enfermeras, químicos, camilleros, auxiliares administrativos, quienes han recibido amenazas y hostigamiento administrativo. Es nuestra obligación vigilar que los derechos laborales consagrados en la Constitución se respeten, que ningún trabajador sea hostigado o pierda el sustento de su familia por el simple hecho de exigir un trabajo digno, salarios oportunos y condiciones laborales adecuadas para desempeñar su labor. No podemos permitir que ningún poder, ni local ni federal, castigue las organizaciones sindicales democráticas y a sus agremiados por exigir el pago de su trabajo que por derecho les corresponde. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo para que en uso de sus atribuciones ordene a la titular de la Secretaría de Salud, doctora Diana Celia Carpio Ríos, al titular de la Delegación Administrativa, al titular de Enlace Jurídico y al titular de Recursos Humanos de la propia Secretaría de Salud para que suspenda de inmediato las acciones represivas de hostigamiento, despido y amenazas contra los integrantes del Sindicato de Trabajadores Descentralizados del Servicio de Salud en Michoacán, General Lázaro Cárdenas del Río, y reinstalen en sus respectivos centros de trabajo al personal injustamente despedido, ya que dichas acciones violan de manera flagrante los derechos laborales y sindicales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano. Agradezco mucho la adhesión que hicieron mis compañeros a este exhorto, a la senadora Citlali Hernández, a la senadora Marta Guerrero, al senador José Narro, al senador Julio Menchaca, a la senadora Maribel Villegas, al senador Cruz Pérez, a la senadora Ana Lilia Rivera, a María Guadalupe Covarrubias, a la compañera Néstora Salgado, a María Antonia Cárdenas, a Rubén Rocha, a Eva Galás, a Nivel Ostoa y a Miguel Ángel Navarro. Y por supuesto a los senadores por Michoacán, mis compañeros Cristóbal Aria, muchas gracias, y el compañero Casimiro Méndez. Muchas gracias. Es cuanto, senadora presidenta. Senador presidente. Gracias, senadora Blanca Estela Piña. Sonido en el escaño del senador Casimiro Méndez, que desea adherirse al punto de acuerdo. Para ratificar nuestra adhesión y comentar que también como maestro hay otros compañeros maestros de educación indígena que no se les ha pagado. No sé, desconozco por qué el estado de Michoacán se encuentra en quiebra, porque insisto, hay lana para golpear al pueblo, pero no hay lana para pagar a los trabajadores. Me informaron hace un ratito que en el pueblo de Santo Tomás, comunidad indígena también cercana a Ichán, también hubo un desalojo. Si la derecha gubernamental de Michoacán no se cansa de reprimir, nosotros no nos vamos a cansar de denunciar. Le decimos a la policía estatal que salga inmediatamente de los pueblos indígenas de Michoacán y que nosotros encontrarán el respaldo y el apoyo, que no están solos, y sobre todo que a este cuerpo policíaco de granaderos no utilice ninguna arma de represión cerca de las escuelas primarias, y que vamos a estar atentos de estos movimientos represivos que está motivando el gobierno de Michoacán por su negligencia y por no pagar a los maestros y a los trabajadores del Estado. Gracias. Gracias, senador Casimiro. Compañeras y compañeros senadores, los integrantes de la mesa directiva suscribimos un acuerdo
por el que se designa al senador Héctor Vasconcelos como presidente de las delegaciones que acudirán a los foros de la Unión Interparlamentaria.